Quiero hablarte desde un punto muy personal mío. Y he titulado este mensaje: Una iglesia sin miedo. Tú y yo somos la iglesia de Jesús. Pero todos luchamos con ese espíritu del miedo. Y Dios quiere una iglesia sin miedo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere una iglesia sin miedo. El enemigo lo que quiere es que tú no conozcas realmente tu identidad. Y por eso es que te invade con miedos, y a través del miedo tú no descubres realmente quién eres en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo era una persona que luchaba con el espíritu del miedo. Y cómo tal vez te vas a sentir identificado, porque cuando a mí me tocaba predicar, yo sudaba, yo me ponía rojo, yo me calentaba por el miedo que me daba. Y le decía a la pastora: sé tú la que predique, vamos, hazlo tú, ya yo lo voy a hacer en otro momento, yo te prometo que lo voy a hacer. O tal vez te ha pasado cuando alguien me decía: lee, porque cuando estábamos en discipulado y el pastor nos hacía leer, y nos hacía leer un versículo así, en cadena, y cuando ya me estaba por tocar a mí, el miedo me invadía. Y no solo eso, muchos miedos. Yo luché muchísimo con los miedos. Y por eso es que muchas veces le he contado a la iglesia que para perder los miedos yo tenía que ir después de trabajar, subirme a la montaña y empezar a predicarle a los árboles por el miedo, porque sabía que tarde o temprano me tocaba estar aquí delante. Y tal vez hay cosas que por el miedo te paralizan, porque una de las cosas que hace el miedo, el espíritu del miedo, es que te paraliza, te neutraliza. O cuando alguien se esconde detrás de una puerta y te hace tú te quedas paralizado, porque el miedo te paraliza. Y el Señor quiere una iglesia sin miedo. ¿Y cómo podemos perder el miedo? ¿Sabes, iglesia? Vamos a entrar a una temporada 2025 donde nosotros necesitamos dejar el espíritu del miedo de lado. Necesitamos ir con el espíritu de valentía, como hablaba el versículo, que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de dominio, poder. Ese espíritu es el que tiene que estar con nosotros, un espíritu de dominio y poder, y no de temor. Pero ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos dejar el miedo para que nosotros podamos avanzar? Mira lo que dice en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí está un verso que nos lleva a entender que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes? Nosotros no podemos estar con miedo, porque si tenemos miedo, no avanzamos. Si tenemos miedo, no damos pasos hacia los desafíos a los cuales el Señor nos quiere llevar. ¿Sabes? El Señor te va a llevar a desafíos, pero tú tienes que ser valiente. Y para que me entiendas, te voy a llevar a una historia. En Jeremías capítulo 1, Jeremías, desde el versículo 6, empieza el Señor a hablarle a Jeremías y a decirle: Jeremías, yo te he escogido para profeta a las naciones, y todo lo que te diga, eso dirás. Y entonces Jeremías dice: ay, si solo soy un niño. Y el Señor le dice: no temas, porque lo que yo te diga y lo que
ponga en tu boca, eso es lo que tú dirás. ¿Sabes, iglesia? El miedo no nos ha dejado a nosotros predicar. El miedo no nos ha dejado a nosotros avanzar. El miedo no nos ha dejado, porque el miedo, no, aun cuando viene un problema dentro de casa con los hijos, el miedo nos invade. Cuando viene algún problema del matrimonio, el miedo nos invade. Y no somos capaces de confiar, porque sabes que el Señor nos dice y nos da una orden. En Isaías 41 versículo 10 dice, mira lo que dice: no temas porque yo soy tu Dios. Eso es una orden que Dios nos da. Dice, no temas porque yo soy tu Dios. Eso es una orden. Querida iglesia, ¿cómo vamos a quitarnos el miedo? Conociendo verdaderamente el amor. Pastor, ¿cuál es el amor? El amor no es un sentimiento, óigame bien. El amor es una persona, y esa persona se llama Jesús. Cuando yo conozco a Jesús, el miedo tiene que irse. Porque si conozco verdaderamente a Jesús, ya el miedo no tiene por qué invadirme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Querida iglesia, si conociste a Jesús, conociste el amor, y ya el miedo no tiene por qué invadir tu vida, tu mente y todo tu entorno. Tú tienes que entrar en una confianza, y es ahí donde podemos practicar lo que dice en Isaías 41:10: no voy a tener miedo. Es una orden que Dios me da, porque Él está conmigo. Y si lo hizo con el profeta Jeremías, siendo un jovencito, porque cuando él dijo, ay de mí que soy un niño, el Señor viene y le dice, no tengas miedo, porque lo que yo te diga, eso es lo que vas a decir. Querida iglesia, este año nosotros tenemos que dejar el miedo de lado y conocer verdaderamente el temor de Dios. Porque cuando miedo y temor, yo era miedoso, como les dije, a pararme delante de la gente, a leer en público. Tal vez tú tienes otros miedos. Tú dominas muy bien el leer y hablar delante de la gente. Pero tal vez el miedo es cuando tienes problemas y te quieres ahogar en un vaso de agua. Tal vez el miedo a verte que tu cuenta va disminuyendo en vez de seguir aumentando. Y hay muchos miedos. Llegas al trabajo y no sabes, tal vez despidieron a uno y no sabes, y el miedo te invade y piensas que mañana te va a tocar a ti. Hay muchos miedos que te están invadiendo y no te dejan realmente disfrutar de la bendición que Dios te ha dado. Pero esta es la temporada. Estamos finalizando el año. Y es donde nosotros ya no tenemos que seguir con el mismo vestido del miedo. Salimos con el vestido del miedo y luchamos con ese espíritu de miedo. Pero sabes, el Señor te dice que si tú verdaderamente conoces el amor echa fuera el temor. Y si tú conoces verdaderamente a Jesús, la persona de Jesús, el miedo ya no tiene por qué invadirte. Cuando yo conocí a Jesús, los miedos se fueron. ¿Y sabes qué? Vino temor, porque dice la palabra que el temor es principio de la sabiduría. El miedo se cambia a una reverencia. Cuando ya tú conoces a Jesús, conoces el amor de Jesús, en vez de tener miedo, viene un respeto, viene un temor de reverencia, un temor de no hacer lo que desagrada a los ojos de Dios. ¿Qué pasó conmigo? El miedo, pastor, ya usted no tiene miedo. Miedo no tengo, sino que tengo respeto. Respeto a fallarle a Dios. Respeto a no hacer las cosas que a Dios no le gusta.
Ya viene una reverencia. Y eso me hace a mí ser sabio. Porque el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Temor a no fallarle a Dios. Temor a no hacer las cosas que a Dios no le agrada. Es muy diferente. Y eso solo llega cuando tú y yo conocemos verdaderamente a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, se cambia el miedo por el temor. Y hoy eso es lo que Dios quiere, que tú tengas el temor, pero el temor a tener reverencia, el temor a equivocarte delante de los ojos de Dios, y que quites el miedo a ese miedo de no avanzar, de no lanzarte a lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes? Por eso es que el enemigo no quiere que tú descubras tu identidad. No quiere que descubras realmente quién eres en Dios. Porque si Él terminará teniéndote temor a ti. Cuando tú conoces tu identidad en Jesús, Él terminará teniéndote miedo a ti. Porque Dios te va a levantar como un arma poderosa, donde el enemigo, en vez de que te asuste, él te tendrá que tener miedo a ti. Porque dice: someteos a Dios y resistid, y Él terminará huyendo. ¿Sabes? Cuando nosotros conocemos realmente quiénes somos en Dios, el enemigo ya no se mete contigo. Cuando tú ya no le das importancia a esos temores, ya el enemigo no se mete contigo. Querida iglesia, ¿sabes? Los miedos no nos han dejado avanzar por mucho tiempo. Si tú meditas, ¿cuántas veces has dejado pasar oportunidades? Y no has sido tal vez claro a la hora de decir: es que me da miedo. Es que no lo sepas hacer, sino que el miedo no te ha dejado avanzar o enfrentarte. Pero hoy es el día donde tú verdaderamente tienes que dejar el miedo de un lado y sacar verdaderamente la valentía que hay dentro de ti. Porque sabes, Dios ha puesto un espíritu en ti de poder, un espíritu de valentía. Por eso el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes? Y cuando vemos que dice en Jeremías: no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí lo está diciendo todo: siempre te voy a sustentar. Si tienes miedo al no tener nada mañana, no te preocupes, porque Dios te va a sustentar. Si tienes miedo que el enemigo venga o que el adversario venga y te deje sin nada, no te preocupes, porque Dios no te va a desamparar. Dios siempre va a estar contigo. Has sido valiente al salir de tu tierra y venir a tierras desconocidas, pero tal vez para con Dios los miedos te invaden. A eso quiero llevarte, querida iglesia. Has sido valiente en muchas cosas. Has tenido que enfrentarte a muchos desafíos y los has conseguido. Pero a los desafíos que Dios te está llamando en esta nueva temporada, estás teniendo temor, estás teniendo miedo, no sabes cómo enfrentarte a ello. Pero sabes, cuando tú conoces a Jesús, se va el miedo. Y cuando tú conoces verdaderamente a Jesús, es renunciar a todo lo que tal vez te cuesta. En otras palabras, conocer a Jesús es conocer verdaderamente una oportunidad nueva. Los miedos te han llevado a perder oportunidades, pero conocer a Jesús de verdad es conocer una oportunidad nueva donde tú la debes aprovechar, donde ya es la oportunidad de decir: yo no voy a perder mi oportunidad. ¿Y qué quiere decir eso, querida iglesia? Que ya voy a dejar de ser tibio, que voy a dejar de dar un paso adelante y dos atrás.
Eso quiere decir. ¿Sabes por qué los miedos nos invaden? Porque tenemos miedo a comprometernos y fallarle a Dios. Tenemos miedo. ¿Qué van a decir la familia si yo me convierto? ¿Sabes? Mi mayor miedo cuando yo empecé a conocer a Jesús era que mi madre se entere que yo me había convertido. Por eso es que cuando yo me iba a la iglesia, escondía la Biblia detrás y salía con la Biblia escondida. Hasta que un domingo mi madre me espera y me dice: ¿de dónde vienes? Y tuve que contarle que estaba yendo a la iglesia. Pero a veces esos miedos no nos dejan a nosotros verdaderamente introducirnos más con Dios y conocer más de Dios y darle nuestra vida al Señor y dejar que Dios obre en nuestra vida, dejar que lo que el Señor nos ha prometido se cumpla y ver cómo Dios acelera los tiempos. ¿Sabes? Hemos perdido tiempo. Yo no sé si hay alguien aquí que puede decir: yo he perdido tanto tiempo por no decidirme. Yo he perdido tanto tiempo por el miedo. Y un miedo que el enemigo mete dentro de ti porque tú mismo le das lugar a él para que no puedas comprometerte y ser radical. Pero yo sé que tenemos que entrar a una temporada. He orado por esta palabra esta mañana y antes de subir, porque sé que los miedos te han dejado perder oportunidades. Y el Señor me dijo que Él es un Dios de segunda oportunidades. Oye bien lo que te estoy diciendo. Dile que yo soy un Dios de segunda oportunidades. Que se quiten el miedo, conociéndome a mí como ese Dios amoroso, como ese Dios que no te condena, sino que te abraza, como decía Javier, que te recibe en sus brazos, que Él te dice: hijo, te amo. Eso es lo que Dios quiere hacer, mostrarte su amor, porque como dice la palabra, el verdadero amor echa fuera el miedo. Yo era una de las personas que sufría de miedo, y la pastora lo sabe. Y el miedo, muchas cosas por el miedo he dejado que pasen. Pero hoy yo quiero llevarte a eso. Iglesia, viene una temporada donde Dios quiere una iglesia sin miedo. La iglesia no puede estar temiendo a lo que el enemigo dice, hace o quiere hacer con la iglesia. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Y tú y yo somos los que tenemos que tener ese espíritu de valentía y no de miedo. Esta es la temporada donde vamos a llevar ese avivamiento, como han profetizado en estos últimos tiempos, el gran avivamiento que se viene y que tal vez ni siquiera lo podemos percibir. ¿Por qué? Porque los miedos no nos dejan. Los miedos. Hoy yo quiero que usted pueda entender que sin miedo usted va a avanzar. Con miedo usted se va a quedar. He visto a muchos quedándose por miedo. Y tal vez no es miedo a la gente, es miedo al comprometerse. El miedo a no dejar cosas que sabes que no las puedes cargar contigo. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Dejes todo y sigas hacia adelante. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Conociendo a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Dejar que su amor de Él nos invada. Dejar que la misma esencia del Dios mismo, que es amor, invada nuestro corazón. Y si Él
se manifiesta como Jesús y como Dios y como ese amor, el miedo tiene que huir. Con miedo no vamos a llegar a ningún lado, querida iglesia. Si tú nos preguntas, pastores, ¿ustedes no tienen miedo? No. Después de meternos a tantos desafíos el Señor, personales, familiares, de salud, y en esa hemos estado nosotros confiando en Dios y hemos visto cómo Dios nos ha sacado de todo. Ya miedo no hay. Hay reverencia, hay respeto a Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar, el miedo por el respeto y la reverencia a Él. Y eso hará que el enemigo sepa realmente quién eres tú. Porque a Él le encanta meter el miedo. A Él no le importan los planes que tienes tú, los sueños que tienes tú, tus proyectos. A Él no le importa. Al enemigo lo que quiere y le importa es que tú entres en miedo. Porque cuando entras en miedo, te neutraliza, te detienes. Y hoy yo quiero que usted se ponga de pie. Quiero que cierre sus ojos por unos minutos. Usted ha querido avanzar. Usted ha querido conquistar. Usted ha querido hacer muchas cosas. Levantar su empresa, emprender, establecer una relación. Pero los miedos los han frenado. Los miedos te han detenido. Porque un día fracasaste y creíste que volverás a fracasar. Pero oye muy bien lo que Dios dice: yo soy el Dios de segundas oportunidades. Yo soy el Dios que te dará una segunda oportunidad para que tú puedas conocer tu identidad, conocer tu propósito y conocer al mismo Jesús. Hemos oído mucho de Jesús, pero muy poco tenemos relación con Jesús. Hoy es el día, hoy es la noche donde el miedo tiene que salir. Dejar de luchar con ese espíritu de miedo y decirle: Señor, revélame tu amor. Muéstrame tu amor. Quiero sentir tu amor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero sentir ese verdadero amor. Yo quiero sentir ese verdadero amor. Ese amor que echa fuera el temor. Vamos, dile: Señor, revélate. Levanta tu voz y dile: Señor, revélate a mi vida como ese Dios de amor. Revélate como ese Dios de amor. Porque si Él se revela como ese Dios de amor, Él mismo echará fuera el temor. Tal vez tú no puedes echarlo. Tal vez el temor que invade tu mente no te permite echarlo fuera. Pero hoy el verdadero amor echará fuera el temor. Y si su palabra lo dice y yo lo creo, Él lo va a hacer. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Hoy dile: Señor, revélate como ese verdadero amor. Revélate, Jesús, a mi vida. Revélate, Maestro, revélate a mi vida. Así como te le revelaste a Pedro, le dijiste: vamos, dile: revélate. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos a Jesús. Revela a tu Hijo amado. Revélale a la iglesia. Padre, tú le revelaste a Pedro que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios viviente. Hoy te pido que nos reveles
Revélanos al Mesías. Revélanos, Señor, al Dios viviente. Porque queremos vivir sin miedo. Queremos vivir sin temor, Señor. No queremos vivir con miedo cuando venga el golpe, cuando venga, Señor, el problema, sino que queremos confiar en ti, Señor. Queremos tener nuestra confianza plena en ti, Señor. Que el miedo nos haga buscar, Señor, alternativas, Señor, sino que, Señor, la confianza nos haga correr a ti, Señor. Hoy tú ya no vas a correr por el miedo a buscar la alternativa, a buscar la solución en otro lugar, sino que la confianza que Dios va a poner en tu vida, el amor que Dios pondrá en tu vida, te llevará a buscarlo a Él en esos momentos duros, en esos momentos difíciles. Tú buscarás al Señor, porque Él pondrá ese espíritu de poder, Él pondrá esa confianza, Él pondrá ese amor. Y hoy oro para que tú salgas de este lugar lleno de amor, lleno de Jesús, que la presencia misma del Maestro sea en tu vida.